Hola a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Simón Zamudio Espinel. Soy el hijo de Carolina, su profesora, y tengo el gusto de haber sido invitado pues a dar esta pequeña charla sobre las culturas indígenas de nuestro país, Colombia. Mm, Y bueno, pues este es un tema muy interesante, que les iré como comentando, narrando. Me gustaría que me pudieran ver, pero preferí como enfocar diferentes mapas que les voy a estar mostrando a lo largo pues de esta charla que les voy a dar. ¿Listo? Entonces, bueno, pues empezar a hablar de los pueblos indígenas es algo bastante complejo. Digamos que a nivel lingüístico, mm, bueno, yo no soy antropólogo, yo soy biólogo. Sin embargo, me interesa mucho el trabajo, o más bien el conocimiento que tienen los indígenas y la interculturalidad, y cuál es el uso que le han dado los indígenas a los recursos naturales, porque ellos tienen un conocimiento maravilloso de lo que es básicamente cuidar la naturaleza, la biodiversidad, ¿no? Eh, la manifestación artística también es algo increíble. Entonces acá estamos viendo algunas de las etnias que hoy tenemos en Colombia. Dicen que, bueno, cuando llegaron los españoles en Colombia se hablaban aproximadamente unas 250 lenguas diferentes. A la fecha tenemos en Colombia un número de 64, 65 lenguas indígenas todavía vigentes, algunas en peligro crítico de extinción. Y bueno, también vamos a encontrar que no solo tenemos lenguas indígenas, sino también lenguas como el rom, que es de una etnia que no es propiamente de América, sino que eran gitanos que llegaron después de la conquista. Es un pueblo que viene prácticamente migrando por, por cientos de años, se podría decir, desde Asia Central, y después se establecen sobre todo en Europa, en España, y finalmente pues llega a algunas pequeñas comunidades en América. Por otro lado tenemos al pueblo eh, de Palenque, donde vamos a encontrar una lengua que es una mezcla muy interesante entre español y lenguas africanas, ¿sí? Entonces es una lengua única, endémica. Endémico quiere decir que solo existe en Colombia, en San Basilio de Palenque, que es un pueblo muy importante a nivel histórico. Y bueno, aparte de esas dos, pues también tenemos el idioma o la lengua de Raizal, que es una especie de crol, o le dicen también como un dialecto de San Andrés, ¿no? En San Andrés tienen su propia lengua, que es una mezcla también del inglés eh, con español, con un poco de francés, con varias cosas, porque el Caribe estuvo, digamos, influido por mucho tiempo por diferentes navegantes de muchos países. Entonces, cada uno de ellos tenía su origen. Aquí vamos entonces a hablar y a centrarnos obviamente en las culturas indígenas. Y para eso, pues tengo este mapita, como les decía antes. Este es un mapa de las culturas indígenas antes de la llegada
digamos, de los españoles, ¿sí? De la conquista. Entonces vamos a encontrar básicamente, pues ustedes saben que Colombia tiene 5 regiones y en esas 5 regiones vamos a encontrar tres familias muy muy importantes. Vamos a encontrar la familia Chibcha, que son los puntos amarillos, la familia Caribe, que son los puntos rojos, y la familia Arawak, que son los puntos verdes. Eh, Obviamente los científicos, los humanistas, los antropólogos siguen todo el tiempo investigando a profundidad sobre estas diferentes familias lingüísticas. Esto puede cambiar, no quiere decir que se quede así. Pero para hacernos una imagen, pues tenemos básicamente esto, ¿no? Eh, Nosotros usualmente escuchamos mucho acá cerca de Bogotá, en el altiplano cundiboyacense, hablar de los muiscas y muchas veces a los muiscas se les dice chipchas. Esto se debe a que lo chipcha realmente no es solo lo muisca. Los muiscas son chipchas, pero los chipchas son muchos otros. Tenemos a los cunas, que son un pueblo que vive en Panamá, en la frontera con Panamá. Tenemos también a los tunevos o uguá, que viven en la zona del Nevado del Cocuy y en la parte del piedemonte de Arauca, ¿sí? También vamos a encontrar a otros muiscas que son, por ejemplo, otros indígenas que viven como por esta zona, que son los descendientes de los taironas. Hoy en día están los arhuacos, los huiguas, los cogis, que son estos que encontramos en esta parte. Son muy reconocidos por su influencia en política, en artes. Ya hablaremos más adelante un poco de cada uno de ellos, o por lo menos de algunos de los más influyentes y más frecuentes que encontramos. Entonces, al momento de la llegada de los españoles, encontramos pues este mapa, más o menos. Los muiscas, realmente los chipchas más bien, eran una sociedad un grupo de etnias, un grupo de culturas indígenas que llegan bajando por aquí, por Centroamérica, y entran a Colombia y empiezan a poblar toda la parte aparentemente del Caribe y luego empiezan a bajar por los Andes orientales, ¿sí? Nosotros estamos en la cordillera oriental, entonces ellos empiezan a bajar por toda esa cordillera hasta que llegan a el altiplano cundiboyacense y ahí empiezan los muiscas. Ellos eran una cultura, digamos, que se caracteriza mucho, mucho por hacer pagamentos. Los pagamentos son como un agradecimiento que los indígenas le dan a la madre tierra. Tienen una cultura muy pacífica. Eran, digamos, vistos para los españoles cuando llegan ellos como una de las culturas más avanzadas, más civilizadas dentro de lo que para ellos es civilización, ¿no? Porque tenían rangos, tenían unas jerarquías, tenían un jefe, cada uno, digamos que también eh, tenían un desarrollo tecnológico muy avanzado a comparación de otros, pero esto de ser avanzado y no avanzado es relativo, porque cuando ustedes se dan cuenta de cómo vivían otras culturas indígenas o cómo viven los pueblos indígenas de Colombia, eh, pues nos damos cuenta que lo que ellos hacen es que se adaptan a su territorio para encontrar un equilibrio. Entonces no era como que estos son mejores que estos, no.
cada uno se adaptó de la mejor manera a su territorio y por lo tanto en el Amazonas, por ejemplo, tienen una forma completamente diferente de vivir. Los muiscas, los chipchas en general, todos los chipchas, volvamos a este mapa, ellos eran mucho más cercanos, por ejemplo, a las plantas, decían que veníamos de las plantas, mientras que los otros pueblos, como por ejemplo la familia Caribe, los Arawak, ellos son mucho más chamánicos en el sentido de querer, de que el jaguar, el animal representa una importancia muy grande, ¿sí? Todo lo animal, casi que el animal es el chamán, ¿no? El jaguar, la pantera, la danta, el venado, son culturas que están muy cercanas al misticismo y a todo lo que puede tener relación con los animales. No quiere decir que no utilicen plantas, también son curanderos y tienen un conocimiento muy grande sobre eso, al igual que los muiscas tenían un conocimiento muy grande sobre los animales. Por ejemplo, los arhuacos y los taironas, ellos dicen que los animales más sabios y que les comunican todo son las aves, los pájaros. Los pájaros son para ellos muy sagrados y son los que tenemos que aprender a escuchar para aprender, para poder guiarnos, ¿no? Y poder entender lo que nos está diciendo la madre tierra, ¿sí? Estos grupos de acá, que vienen siendo los grupos Caribe, llegan desde el mar, desde las islas del Caribe, obviamente, y se distribuyen por, digamos, la cordillera central, el Valle del Magdalena, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá un poquito el mapa de Colombia para que me entiendan un poco mejor. Y acá tenemos todo lo que es la cordillera oriental, donde están los indígenas eh, chipchas que bajan por aquí. En cambio, en el Magdalena, todo este es el río Magdalena, vamos a encontrar a los indígenas caribes. Y los indígenas caribes son muy interesantes porque de ellos casi no se sabe mucho, no se sabe a ciencia cierta cómo desaparecieron o por qué, no eran muy organizados, eran muchas tribus pequeñitas, habían muchas lenguas diferentes, no se entendían entre ellos y peleaban mucho entre ellos, tenían muchas peleas entre ellos, entonces eso hizo que cuando llegaran los españoles fuera mucho más fácil derrotarlos en las peleas, en las batallas. Entonces, por eso casi no sabemos nada de los pueblos caribe, pero lo que sí sabemos es que eran unos pueblos muy aguerridos, es decir, eran muy guerreros y al mismo tiempo practicaban el canibalismo ritual. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vencían a uno de sus contrincantes en la batalla, ellos consumían la carne del jefe o del cacique de la tribu para aumentar su propio poder, ¿sí? Entonces, pues de estos pueblos hoy en día quedan muy poquitos. Solamente los Bari, ¿sí? Encontramos los Bari, que son unos indígenas en la frontera con Venezuela, en la serranía del Perijá, que son unas montañas que quedan en norte de Santander. Ahí vamos a encontrar eh, a esta cultura que todavía, digamos, ellos ya no comen carne humana ni nada hacen de esto, pero digamos son un grupo indígena caribe, ¿sí? Ahora, en este mapita quiero que se fijen, hay muchos más indígenas, porque este es un mapa actualizado de los pueblos que hay hoy en día. No quiere decir que en este momento, antes
de los españoles no hubiera más indígenas. Obviamente había muchísimos más, sino que acá solamente estamos hablando de las familias lingüísticas, es decir, de cómo se relacionan a nivel lingüístico. Estas lenguas se parecen más, estas lenguas amarillas se parecen más entre sí, pero habían obviamente muchos más indígenas en el pasado. Hoy en día estos son más o menos los indígenas que quedan en Colombia. Eh, Son bastantes, somos un país muy rico, hay procesos también de volver a hacer nacer algunas culturas que desaparecieron o estuvieron al borde de la extinción, como la cultura muisca. Y acá es donde a mí me parece muy interesante hablar de algo que seguramente ustedes tienen que aprender en el colegio, y es que los mitos son algo fundamental para comprender a las culturas indígenas, ¿sí? Todos nuestros indígenas, ellos se sientan alrededor del fuego o en las malocas, en las casas de pensamiento, eh, y en estos lugares, eh, básicamente esto es una maloca indígena del Amazonas. Ellos comparten con los más ancianos, con las personas más viejas de la comunidad, y cuentan historias, entienden cómo preservar su hogar, su naturaleza, su territorio, hacen danzas, comparten plantas sagradas como la coca, el tabaco. Todo esto hace parte de la forma en la cual los indígenas se comunican entre sí y preservan su cultura. Entonces, esto va a ser algo fundamental para entender lo que es el mito y la leyenda. ¿Por qué? Porque el mito es oral y todas las culturas indígenas de Colombia son culturas donde la oralidad es fundamental para el paso del conocimiento. Entonces es una cultura viva. Tenemos que hablar, ¿sí? ¿Qué ha pasado con nosotros hoy en día? Pues que, por ejemplo, el celular, todo esto, nos ha aislado de la familia, nos ha generado que no hablemos entre nosotros. Pero para ellos era fundamental poder sentarse, mirarse a los ojos y contar las historias de origen. Entonces, cuando hablamos de las historias de origen, cada uno de estos indígenas, es decir, cada uno de estos puntos rojos, tiene un mito de origen diferente, tiene unos dioses diferentes, tiene una forma de entender el mundo diferente. Algunos dicen que vienen de la anaconda, otros dicen que vienen del arco iris, otros dicen que vienen de la gente delfín, que son delfines que viven debajo del río, pero que son como humanos. Entonces, la riqueza cultural y sobre todo las historias que uno puede escuchar de los indígenas es algo maravilloso en Colombia. Em, por ejemplo, cuando escuchamos todas las historias mitológicas de los muiscas, pues encontramos, por ejemplo, a Chiminigagua, a Bachué, a Bochica, un montón de divinidades que son fundamentales para poder comprender, digamos, la cosmovisión de un pueblo, ¿sí? Esto es lo más importante, entender la cosmovisión de un pueblo. Y entender que la diversidad es lo que genera un bienestar en la selva y en un país, en el mundo. Porque si todos fuéramos iguales, igualiticos, imagínense que todos fuéramos del mismo color de piel, pensáramos y creyéramos en lo mismo, eh, digamos que no habría un proceso de evolución cultural, ¿sí? Tenemos que todo el tiempo estar evolucionando para poder aprender, para poder crecer como humanidad.
Entonces esto es muy interesante. Entender que, por ejemplo, las familias lingüísticas todas son muy diferentes, lo que les decía al principio. Los chipchas son pueblos supremamente ligados al agua, a hacer ofrendas a la tierra. Los caribes eran pueblos muy guerreros, muy aguerridos, que obviamente eran también muy conocedores de su tierra, pero tenían muchos conflictos con los muiscas, por ejemplo, porque veían la forma, la vida de una manera completamente diferente. Y lo que pasa con Colombia es que fue un país muy complicado de conquistar, porque tenemos tres cordilleras, un montón de ríos, un montón de peligros, tenemos un montón de animales peligrosos. Entonces, cuando llegan los españoles, para ellos llegar de la costa caribe al altiplano cundiboyacense, a Bogotá, fue bastante complicado. Y ha sido tan complicado que, fíjense, todas las comunidades indígenas que todavía hoy quedan en el Amazonas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este mapa no vemos acá tantos indígenas. Pero es que lo que pasa es que allá hay muchísimas lenguas que no tienen, digamos, una relación entre sí. Son como lenguas aisladas, están solitas, ellas no se entienden con nadie. Y son lenguas muy raras, que todavía están estudiando, también sus tradiciones, pero más o menos comparten cosas. Entonces, por ejemplo, los indígenas de la Amazonía, ellos normalmente mambean. El mambe es un polvo que se obtiene a partir de la hoja de coca, que es este polvo, y no es como la droga, no es una planta mala, es una planta sagrada, ¿sí? Acá les voy a mostrar en estas fotos cómo es que se sientan ellos, digamos, en esta foto podemos ver a un grupo de indígenas sentados alrededor de el mambiadero. Esto se llama el mambiadero. Acá vemos otros, unos abuelos indígenas, unos jóvenes indígenas que están mambiando y hablando de cómo pueden entender el mundo, de cuáles son sus leyes, porque todos tienen unas leyes de origen. Hay que recordar que todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades, pero que ellos no hayan decidido tener, digamos, tecnología, vivir con carro, con celular, no los hace menos inteligentes. Ellos decidieron tener este estilo de vida porque para ellos es fundamental y porque hace parte de algo que para ellos se llama la ley de origen. La ley de origen es prácticamente ese conjunto de normas que les permite vivir bien con su entorno. Entonces esto está descrito en toda esa oralidad, en todos esos cuentos y mitos que ellos van diciendo en las noches, se quedan varias noches largas eh, calentando la hoja de coca, entre otras cosas. Ahí, pues digamos, está la película del abrazo de la serpiente de Ciro Guerra para que la vean, es muy interesante. Es fuerte, es una película dura, pero por ejemplo ahí muestra lo que fue un poco la realidad de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? ¿Qué pasa con los indígenas del Amazonas? Que ellos fueron muy golpeados por la violencia a principio del siglo XX y a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque ahí hubo una masacre enorme, porque todos querían conseguir una planta que es la planta de caucho, ¿sí? La planta de caucho, eh, perdón, esta planta de caucho suelta una resina lechosa
y de acá hacían todos los implementos como las llantas de los carros, de un montón de cosas para la guerra. En ese momento acuérdense que estábamos empezando a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces todo en Sudamérica era como la fuente de recursos naturales y el caucho era uno de esos recursos. Entonces esclavizaron a todos los pueblos indígenas del Amazonas, los torturaban y masacraron a muchísimos indígenas, eh, como los huitotos, los ticunas, los yucunas, todos estos que aparecen por acá, Bora, Letuama, que son pueblos que tienen un conocimiento hermosísimo, muy interesante, y bueno, pues tristemente eso lo permitió nuestro país. Entonces es saber que no solamente los españoles han hecho mucho daño con Colombia, perdón, con los indígenas, sino que nuestro país como Colombia, la República de Colombia, también ha ejercido una violencia constante hacia los pueblos indígenas. Ellos han sufrido también el narcotráfico, han sufrido un montón de injusticias a nivel social y por eso es importante saber de ellos. Ahora, de otros que, como les había dicho, me gustaría hablar son los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son los Cogis, que son ellos son, bueno, son, en realidad son 4 pueblos descendientes de los Taironas. Ellos viven en la Sierra Nevada de Santa Marta y dicen que es esta serranía, esta Sierra Nevada es el corazón del mundo. Ellos también mascan la hoja de coca, pero la mascan entera, es decir, la mascan de forma, eh, ¿cómo decirlo? Pues pura, no la vuelven un polvo ni nada. Y tienen un elemento muy importante que es el poporo, que para ellos simboliza, digamos, su relación con lo femenino y a través de el acto de poporear, que por ejemplo acá vemos un niño poporeando, pues no un niño, un joven, lo que pasa es que a ellos se los dan a partir de los 15, 16 años para que empiecen a entender el proceso de matrimonio, de volverse adulto. Es un proceso muy interesante, muy bonito. Estos son los poporos antiguos. Este es el poporo Quimbaya, lo pueden ver en el Museo del Oro, tienen que ir al Museo del Oro. Es fascinante todo lo que hacían los orfebres, eh, pues de esta época precolombina, y es muy interesante ver que cada cultura indígena tenía un poporo diferente. Los muiscas tenían uno, los quimbayas tenían otros. Entonces, los únicos que hoy en día tienen el poporo son el pueblo aruaco. Entonces, el pueblo aruaco, Cogi y Huigua. ¿Sí? Ellos son los descendientes de los Taironas. Esta es una foto de un poblado Cogi desde el aire. Es muy interesante ver, porque esto representa también su cosmogonía, la espiral, el círculo para ellos es vital, es algo muy bonito entender que para ellos no hacen casas como los aztecas o los incas que duran y perduran por miles de años, porque ellos todo entienden que es como un ciclo, que todo lo que tiene un principio tiene un final. Entonces es algo muy interesante también de entender y hay una sabiduría muy grande en este pueblo indígena. Bueno, pueblos indígenas hay muchísimos, están los Misak, ellos son el pueblo del, ellos digamos que hablan mucho con el agua, ¿sí? Ellos tienen una lengua diferente, muy, muy extraña, a veces la relacionan con lo chipcha, pero no se sabe muy bien. También se reúnen alrededor del fuego a contar historias. Ellos también mascan hoja de coca, pero por mucho tiempo lo dejaron de hacer por el tema del narcotráfico. Entonces están recuperando el uso sagrado de la hoja de coca.
Están también los cofanes, por ejemplo, que ellos son un pueblo indígena del Putumayo. Son un pueblo muy interesante, también su lengua es única, eh, no se relaciona con ninguna otra. Ellos toman ayahuasca, que es una planta sagrada, o el yagé, que les permite conectarse con la divinidad. Dicen que es como el ADN de la madre tierra. Ahí está todo el misterio para conocerse a sí mismo. Entonces lo más bonito de entender todas las culturas indígenas es, yo pienso que su oralidad, la palabra que tienen y cómo ellos han logrado transmitir hasta el día de hoy su conocimiento, que hoy en día está llegando a gente como yo, como ustedes, gente que es, digamos, que no somos indígenas directamente, tenemos de pronto algún ancestro indígena, obviamente, los colombianos, todos, pero no somos indígenas y sin embargo este conocimiento está llegando a nosotros cada vez más. Es un conocimiento que queremos rescatar, que nos ayuda mucho a entender la vida de una forma diferente. Si ustedes se dan cuenta, a nivel artístico, eh, los, los indígenas son muy coloridos porque están constantemente representando la naturaleza. Por ejemplo, encontramos un pintor peruano, no es colombiano, pero de todas formas es para que me entiendan un poco, que es Pablo Amaringo. Él representa todas las visiones, las mitologías que, que tienen los pueblos indígenas. Eh, entonces, esto es muy interesante porque digamos que no es solamente la oralidad, sino también el arte en toda su manifestación, sí, que está conectada con todo lo que se vive en la selva, en las montañas, en los diferentes ecosistemas. Eh, y esto es algo muy interesante que se llama el arte visionario, ¿no? Es como una rama del arte muy bonita que representa las visiones que tienen los indígenas. Como pueden darse cuenta, es llena de detalles, llena de colores. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería mostrar sobre el arte indígena. Y bueno, ya para finalizar, decirles que este es un tema muy largo, muy complejo. Uno nada más, pues hay libros enteros de la cultura muisca, libros enteros de la cultura de los arhuacos. Eh, Hay textos, tesis de personas que hablan de los mitos, de las tradiciones, o sea, hay de todo para entender a los indígenas de Colombia, pero más o menos lo importante en el colegio es que ustedes recuerden que hay tres familias muy grandes, la Chibcha, la Caribe y la Arawak. Y de ahí pues se dividen muchas tribus diferentes o etnias pequeñas, que la conquista en Colombia fue muy complicada, que hoy en día tenemos 64, 65 lenguas indígenas vigentes que todavía se hablan y que básicamente la oralidad, el mito y sentarse a hablar alrededor del fuego, en la maloca, en las diferentes casas de pensamiento, es lo que hace que perdure la, las culturas indígenas hasta el día de hoy. Entonces es muy importante que nosotros podamos acercarnos también a ellos y compartir con ellos. Les garantizo que es una gran experiencia. Yo me he nutrido muchísimo por compartir con los pueblos indígenas. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo
Me disculpo pues por no mostrar mi cara y por no, digamos, poder hacerlo un poco más personal, pero me pareció que era interesante mostrar los mapas porque uno a veces no entiende dónde pasan las cosas. Cuando uno ya entiende que, por ejemplo, acá están los cenúes, porque están las ciénagas, que acá está el Valle del Magdalena en el centro del país, que acá hay un altiplano que es el altiplano de Bogotá y que llega hasta Tunja y que todo esto tiene que ver con un desarrollo, que por acá tenemos una selva súper inhóspita y fuerte que es la del Chocó, que tenemos obviamente toda la Amazonía, que incluso hoy en día hay culturas indígenas que no están contactadas, están en aislamiento voluntario en este parque nacional que se llama el Parque Nacional Río Puré. Están los Yuripacé, que son una cultura que se cree que están, pero todavía no se sabe, porque ellos no quieren tener contacto con la civilización, con nosotros los blancos, los occidentales. Entonces hay muchas cosas interesantes a nivel de los indígenas de Colombia, unos lugares que se relacionan con ellos también maravillosos, lugares sagrados, como el raudal de Jirijirimo, por ejemplo, podemos verlo, que es una de las maravillas de Colombia. Si ustedes se dan cuenta, son lugares sagrados donde, por ejemplo, nació la humanidad, al igual que la laguna de Iguaque, ¿sí? Si vamos a, si tenemos la oportunidad de visitar estos lugares, hagámoslo porque son lugares que son como el templo de los indígenas. Entonces, les recomiendo que vayan al páramo, que conozcan su país. Y bueno, ha sido un placer para mí hacer esta presentación de los indígenas de Colombia. Espero que les haya gustado. Un abrazo grande.